En esta parte de la clase vamos a centrarnos en la organización funcional de la corteza cerebral en relación al control motor voluntario. Una de las principales funciones del cerebro es dirigir la interacción corporal con el entorno. Comprender cómo el cerebro logra esto es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la neurociencia. Debido a que grandes áreas de la corteza cerebral están implicadas en el control motor voluntario, el estudio del control del movimiento voluntario a nivel cortical da importantes conocimientos y avances acerca de la organización funcional de la corteza cerebral como un todo. Los movimientos voluntarios, como ya vimos previamente, difieren de los reflejos y de los ritmos locomotores básicos en varias formas. Como mencionáramos previamente, son por definición intencionales, o sea, son iniciados por una decisión interna de actuar, mientras que los reflejos son desencadenados automáticamente por estímulos externos. Incluso cuando una acción voluntaria es dirigida hacia un objeto, la causa de la acción no es el objeto, sino la decisión interna de interaccionar con él. Por ejemplo, agarrar una taza para tomar un café. La presencia del objeto solamente presenta la oportunidad de actuar. Las acciones voluntarias involucran elecciones entre diferentes alternativas, incluyendo la opción de no actuar. Más aún, están organizados para lograr algún objetivo en el futuro cercano o distante. La naturaleza y eficiencia de los movimientos voluntarios generalmente mejora con la experiencia. El sistema motor puede aprender nuevas estrategias comportamentales o nuevas reacciones a estímulos familiares para mejorar la salida comportamental. Y también puede aprender nuevas habilidades para variaciones predecibles o perturbaciones que surjan en su entorno. Así, el control neural de los movimientos voluntarios involucra mucho más que simplemente generar un patrón particular de actividad muscular. También involucra procesos que se consideran generalmente ser más de tipo sensorial, perceptual o de naturaleza cognitiva. Como vamos a ver, estos procesos no están compartimentalizados en forma rígida en diferentes estructuras neurales o poblaciones neuronales. Aquí vemos una foto del Dr. Penfield, quien fue un neurocirujano que hizo grandes aportes a las neurociencias al identificar las áreas cerebrales relacionadas con los actos motores. Mientras desarrollaba operaciones para aliviar de los síntomas a pacientes epilépticos, estimuló varias áreas de la corteza para identificar regiones vitales que no debían ser removidas. En ese proceso descubrió que estimulaciones aplicadas al giro precentral desencadenaba contracciones musculares muy localizadas en el lado contralateral del cuerpo y que había una representación somatotópica de las partes correspondientes del cuerpo en el área 4 en la corteza motora primaria, lo que hoy conocemos como el homúnculo motor. El aspecto más saliente de este mapa es que las áreas asignadas a varias partes del cuerpo de la corteza son proporcionales no a su tamaño, sino más bien a la complejidad de los movimientos que ellas pueden realizar. Así, las áreas de la mano y del rostro están especialmente aumentadas comparadas con aquellas del resto del cuerpo. Esto nos sorprende, dado que la velocidad y la destreza de la mano humana y los movimientos de la boca son precisamente aquellas cosas que nos distinguen característicamente, son las facultades humanas que nos distinguen, la habilidad de utilizar herramientas y la habilidad de hablar. Penfield también mostró que el área cortical 6, justo más rostral al área 4, tiene otras dos representaciones somatotópicas que inducen movimientos complejos cuando son estimuladas. La primera está en la porción lateral del área 6 y es llamada el área premotora. Ayuda a guiar los movimientos corporales al integrar información sensorial y controla los músculos que están más cerca del eje corporal principal. La segunda representación somatotópica está en el área motora
suplementaria, en la parte medial del área 6 de Brodmann. El área motora suplementaria está involucrada en el planeamiento de movimientos complejos y en coordinar movimientos que involucren ambas manos. Es importante destacar que la corteza motora primaria, el área premotora y el área suplementaria no son las únicas partes de la corteza que están involucradas en generar movimientos voluntarios. La corteza prefrontal y la parietal posterior también juegan roles importantes en este aspecto. Por eso se dice que el control de los movimientos voluntarios en realidad involucra prácticamente todas las áreas del neocórtex. Vemos aquí el homúnculo motor de la corteza motora primaria generado a partir de los hallazgos del Dr. Penfield. Este consiste en una representación somatotópica ordenada y desproporcionada del hemicuerpo contralateral. Regiones corticales que controlan partes adyacentes del cuerpo se encuentran próximas y la representación es de acuerdo al grado de precisión y complejidad de los movimientos que éstas realizan. Vemos así entonces que hay una gran exageración del tamaño de las manos y de la boca. Otra evidencia de la existencia de esta representación somatotópica fue la que observó el neurólogo John Haglins Jackson. Observó la aparición de movimientos particulares que acompañaban a ciertos tipos de crisis convulsivas epilépticas. Estas generalmente comenzaban localmente y procedían a marchar sistemáticamente de una parte del cuerpo a la otra. Por ejemplo, convulsiones motoras parciales podían comenzar con pequeñas contracciones o sacudidas y otros movimientos sin propósito, por ejemplo de un dedo, y luego involucrar a toda la mano y progresivamente afectar el antebrazo, el brazo, el hombro y finalmente la cara. A este tipo de convulsiones se le llamó marcha jacksoniana y representa cómo la activación a nivel cortical puede provocar en forma secuencial esta salida motora, que también tiene que ver con una representación somatotópica de esas regiones a nivel cortical. Los experimentos iniciales de Penfield implicaban que el mapa ubicado en la corteza motora era una representación a escala detallada de músculos individuales. Sin embargo, estudios más recientes, utilizando técnicas anatómicas y fisiológicas, han demostrado que el mapa de la corteza motora es mucho más complejo que una representación de movimientos particulares. Por un lado, se sabe ahora que axones del tracto piramidal terminan en grupos de motoneuronas espinales que inervan diferentes músculos. Por otro lado, la microestimulación cortical, que genera la contracción de un único músculo, puede ser evocada por estimulación de una zona bastante amplia de la corteza motora. Así, mientras que en los mapas somatotópicos de las cortezas motoras generadas por aquellos estudios iniciales son correctos en la topografía general, la estructura fina del mapa parece ser más abstracta. Ahora se acepta ampliamente que los mapas funcionales en la corteza motora primaria y en las premotoras son mapas de movimientos. Esto se puso en evidencia a través de estudios de microestimulación de la corteza motora combinada con registro de la actividad eléctrica muscular. Se observó que incluso pequeñas corrientes de estimulación eran capaces de desencadenar la respuesta, provocando la estimulación de varios grupos musculares y la supresión simultánea de otros, sugiriendo que movimientos organizados más que músculos individuales son los que se encuentran representados en el mapa, como se muestra en la figura. Allí se representan los sitios de estimulación que desencadenaron los diferentes comportamientos detallados en la lista de la izquierda. Incluso dentro de grandes subdivisiones del mapa, por ejemplo aquellas que corresponden a la región del rostro o del antebrazo, un movimiento particular puede ser desencadenado por la estimulación de sitios relativamente alejados, apoyando el argumento de que las neuronas en regiones
cercanas están asociadas por circuitos locales en la corteza y también a nivel de la médula espinal para organizar movimientos específicos. Esta interpretación fue apoyada por la observación de que regiones responsables de iniciar diferentes movimientos se encuentran bastante cercanas, ¿no? Y se solapan unas sobre otras. De manera interesante, incluso la dirección del tipo de movimiento se encuentra codificado en diferentes regiones de la corteza motora. Esto también se puede observar en esta figura. Por ejemplo, se observó en los primates que las regiones posteriores de la corteza motora, incluyendo a la corteza motora primaria, tienen más que ver con aquellos comportamientos orales y manuales que ocurren en el espacio personal o central del sujeto. Por otro lado, en la corteza premotora se encuentran sitios que cuando son estimulados desencadenan movimientos de ir a buscar, hacia movimientos del brazo hacia afuera y alejándose del cuerpo. Otros sitios anteriores pueden evocar también posturas defensivas coordinadas, así como también integrando lo que es información sensorial que pueda ser interpretada como amenazadora para el individuo y que venga del espacio extrapersonal. Por otro lado, nuevos estudios del sistema motor de las neuronas en espejo elevan una nueva pregunta del funcionamiento de estos sistemas y qué es lo que ellos representan, llegando a sugerir incluso de que la corteza motora lo que tiene es una representación de intención de movimiento o del objetivo del mismo, más que el movimiento en sí mismo. La conclusión de que los movimientos entonces o su intención más que la contracción de movimientos individuales está codificada a nivel de la corteza, también se aplica a las áreas motoras de la corteza frontal que controlan los movimientos oculares, donde una estimulación local desencadena movimientos binoculares de la dirección de la mirada. A modo de ejemplo, se muestra aquí la organización interna del mapa motor del brazo en la corteza motora de primate. En los primates, el mapa motor del brazo presenta una organización funcional concéntrica. Las neuronas que controlan la parte más distal del brazo, o sea, los dedos y la muñeca, están concentradas a nivel central de este mapa, que está representado aquí por color amarillo, rodeadas por neuronas que controlan la región más proximal del brazo, o sea, el codo y el hombro, que está aquí representado de color azul. Las poblaciones de neuronas que controlan las partes distal y proximal del brazo se superponen en una zona de cofacilitación proximal distal de color verde representada aquí. La microestimulación de varios sitios del mapa motor del brazo puede producir rotaciones de la misma articulación. Las neuronas que controlan los movimientos de la muñeca están concentradas en la región central, mientras que aquellas que regulan los movimientos del hombro están distribuidas alrededor de esta zona, con cierta superposición entre ambas poblaciones. En estos mapas, los picos y sus alturas son inversos a la estimulación utilizada. El mayor altura de pico representa una menor intensidad de corriente necesaria para producir la respuesta. La distribución y el solapamiento de los sitios de estimulación que evocan las contracciones de los músculos en el hombro, por ejemplo el deltoides, y en la muñeca el extensor carpirradiales, son por lo general más extensivas que aquellos sitios para provocar rotaciones de otras articulaciones. Las neuronas de la corteza motora primaria activan patrones complejos de actividad muscular a través de conexiones divergentes con motoneuronas espinales que inervan diferentes músculos, en este caso del brazo. En la parte A de la figura se representan neuronas corticales que proyectan monosinápticamente a motoneuronas espinales ubicadas casi exclusivamente en la parte más caudal,
de la corteza motora primaria. Las neuronas que controlan un único músculo de la mano están ampliamente distribuidas en todo el mapa motor del brazo. Y además hay un extenso solapamiento de la distribución de las neuronas que proyectan a diferentes músculos de la mano. A la derecha de la parte A se muestran las distribuciones de los somas de neuronas corticales que proyectan a pools de motoneuronas de tres músculos de la mano distintos. En B se muestra un axón de una única neurona cortical ramificándose a nivel del asta ventral de un segmento de la médula espinal. El mismo establece contactos sinápticos con pools de motoneuronas espinales de 4 grupos distintos de músculos de la mano, representados por las zonas azules y amarillas, así como con redes de interneuronas que las rodean. Cada axón presenta varias ramificaciones terminales distribuidas a lo largo de varios segmentos espinales. En C se representan diferentes grupos de neuronas de la corteza motora primaria, terminando en diferentes combinaciones de redes de interneuronas espinales y en pools de motoneuronas, activando así diferentes combinaciones de músculos agonistas y antagonistas. Muchos otros axones córtico-espinales que no se muestran en la figura terminan únicamente a nivel de interneuronas espinales. La figura entonces muestra proyecciones corticales principalmente a pools de motoneuronas extensoras. Las motoneuronas que van a inervar a los pools motores flexores presentan también el mismo grado de complejidad, aunque no se muestran en la figura. Observen que aquellas que contactan a los pools de motoneuronas extensoras establecen contactos sinápticos con interneuronas inhibidoras, provocando así entonces estimulación de músculos extensores e inhibición de los antagonistas. Las lesiones que ocurren naturalmente o que son inducidas experimentalmente han sido utilizadas para inferir los roles de las diferentes estructuras neurales del control motor. Lesiones localizadas de la corteza motora primaria generalmente resultan en síntomas tales como debilidad muscular, enlentecimiento e imprecisión de movimientos y la falta de coordinación en movimientos que requieren múltiples articulaciones. Lesiones de mayor tamaño llevan a parálisis permanentes o temporales. En esta figura se observa qué ocurre con el desarrollo de un movimiento y la organización de activación muscular necesaria para realizarlo antes y después de una lesión realizada en la corteza motora a nivel de la región correspondiente al brazo de un primate. En la parte A de la figura se observa que este sujeto de experimentación puede realizar movimientos diagonales de la muñeca que requieren la coordinación de complejos patrones de actividad muscular antes de sufrir la lesión cortical a nivel de la corteza motora. Eso es lo que está representado por el trazado en verde indicado como prelesión. Desde un punto de inicio hasta la zona marcada por el cuadrado en línea punteada es la trayectoria del movimiento que debe realizar el animal. Luego de la lesión de la región correspondiente al brazo de la corteza motora, el mono muestra déficits importantes en la capacidad de desarrollar el movimiento en diagonal, luego incluso de una rehabilitación mayor a 4 meses. En la parte B de la figura se observa que el gran déficit en el movimiento está acompañado por una pérdida severa en la capacidad de hacer contracciones musculares fraccionadas, precisas en el tiempo, de los diferentes grupos musculares agonistas y antagonistas. Vemos así entonces que la corteza motora primaria participa en la codificación de la cinemática, que se refiere a los parámetros que describen la forma espacio-temporal del movimiento, o sea, la trayectoria
del mismo y su velocidad, así como la dirección, amplitud y el camino que sigue, ¿no? Así como también codifica la cinética del movimiento, que tiene que ver con las fuerzas causales y la actividad muscular. El mapa motor es dinámico y adaptable. La secuencia de los principales segmentos corporales del mapa motor es muy consistente entre los individuos, pero los detalles en cada subregión funcional pueden variar. Esto sugiere que el mapa motor es continuamente moldeado por la experiencia motora del individuo. La naturaleza dinámica del mapa ha sido demostrado de varias maneras. Por ejemplo, la reorganización funcional generalmente ocurre luego de una lesión focalizada, de tal forma que los movimientos que eran evocados por el tejido lesionado ahora son generados por la corteza adyacente. Esta reorganización posiblemente contribuya a la recuperación de funciones luego de infartos locales. El aprendizaje motor puede también inducir reorganización a nivel de los mapas corticales. Un grupo de investigadores entrenó a monos para usar movimientos precisos del índice y del pulgar y la muñeca para extraer alimento de un pequeño pocillo. Luego que el mono aprendió la tarea, el área de su mapa motor en la cual la microestimulación cortical podía evocar este tipo de movimientos fue mayor que antes del entrenamiento. En la figura se representan los mapas motores de la mano en un mono antes y después del entrenamiento en obtener este alimento de los pocillos. Antes del entrenamiento, los sitios que generaban los movimientos del índice y el pulgar y la muñeca ocupaban menos de la mitad del mapa motor del mono. Luego del entrenamiento, el área para la cual la estimulación provocaba estos movimientos entrenados se expandió sustancialmente, como lo muestran el gráfico de barras. Si el mono, por ejemplo, no practicaba la tarea por un periodo de tiempo determinado, su nivel de habilidad disminuía, como también lo hacía el área cortical, para la cual estos movimientos relevantes eran desencadenados luego de su estimulación. Modificaciones similares de la representación de las acciones practicadas también ha sido demostrada en la corteza motora humana. Estos cambios adaptativos dependen fundamentalmente de conexiones horizontales y de circuitos inhibitorios locales ubicados a nivel cortical. La organización funcional del mapa motor también cambia luego de una lesión. Acá se observa la organización funcional del mapa motor de una rata y lo que ocurre luego de la transección del nervio facial. Se observa arriba una vista de superficie de la corteza frontal de la rata, mostrando el arreglo normal somatotópico de las áreas que representan los miembros anteriores, la musculatura de los bigotes y los músculos perioculares. Minutos después de la transección de las ramas del nervio facial que inervan a la musculatura de los bigotes, la estimulación de los sitios corticales, que inicialmente los estimulaba, provoca ahora la contracción de los músculos perioculares y de las patas delanteras. Como se puede ver, la representación de los mismos ha aumentado en la imagen inferior que se muestra en este diagrama. Las cortezas motoras reciben entradas provenientes de varios orígenes. La información sensorial desde la periferia llega directamente vía tálamo y corteza somatosensorial primaria, e indirectamente llega a las áreas premotoras desde las áreas sensoriales asociativas. Desde el cerebelo, la entrada pasa a través del tálamo y esta participa en la elección, implementación y ajuste del patrón de los movimientos.
desde el globo pálido de los núcleos grises de la base, esta entrada va a participar en el cambio de acción y selección del plan motor que se va a ejecutar. En estas imágenes se muestran las divisiones de la corteza motora en el cerebro del macaco y el humano. En ambos, la corteza motora primaria se ubica por delante del surco central. Anterior a esta región hay un complejo mosaico de áreas premotoras que se extienden desde el opérculo frontal, en la región lateral del lóbulo frontal, al giro cingulado en la superficie medial del hemisferio cerebral. En el macaco, el área premotora lateral y el área motora suplementaria están involucradas en seleccionar y organizar movimientos con objetivos, tanto movimientos realizados por las extremidades como con el rostro. La región frontal de los campos oculares organiza los cambios voluntarios de la mirada y las áreas motoras del cíngulo están involucradas en la expresión de comportamiento somático emocional. Evidencias actuales sostienen la existencia de áreas premotoras comparables a estas también en la corteza motora del humano. Cada una de las divisiones de las cortezas premotora recibe una gran cantidad de entrada multisensorial de regiones ubicadas en los lóbulos parietales, así como señales más complejas vinculadas con la motivación y la intención provenientes del lóbulo frontal, o más específicamente de las áreas prefrontales. Las neuronas en estas cortezas premotoras influencian el comportamiento motor tanto de manera directa como indirecta. Indirectamente lo hacen a través de conexiones recíprocas con la corteza motora primaria y directamente a través de axones que proyectan a través del tracto córtico vulvar y el córtico espinal para influenciar a los circuitos locales y organizar las salidas de las motoneuronas a nivel del tronco encefálico y la médula espinal. De hecho, cerca del 30% de los axones del tracto córtico-espinal provienen de neuronas de las cortezas premotoras. Así, aquellos argumentos que se daban anteriormente de que la corteza premotora ocupaba una jerarquía superior a nivel cortical en el control motor, al operar señales de control anticipatorio hacia la corteza motora primaria, ya no son sostenibles. Más bien, un grupo importante de experimentos indican que la corteza premotora utiliza información de otras regiones corticales para seleccionar movimientos adecuados al contexto o al objetivo de la acción. La diferencia principal entre la corteza premotora y la corteza motora primaria subyace en la fortaleza de sus conexiones con las motoneuronas. Con más neuronas a nivel de la corteza motora primaria que establecen contactos monosinápticos con las motoneuronas alfa, especialmente en la región del asta ventral de la médula espinal cervical, que es donde se van a realizar gran cantidad de movimientos de alta precisión que involucran la parte superior y de las extremidades distales. Evidencia reciente sugiere que otras diferencias pueden reflejar el mapeo a nivel local de movimientos con objetivos relacionados con el espacio personal y extrapersonal, y la naturaleza de las señales que llevan a la iniciación de los comandos motores en el contexto del objetivo de la acción. Las acciones codificadas por la corteza motora primaria tienden a estar localizadas o dirigidas hacia el espacio personal dentro de la longitud del brazo, mientras que aquellas acciones codificadas por la corteza premotora están más típicamente orientadas hacia el espacio extrapersonal, o sea, más allá de la longitud del brazo. Los experimentos de estimulación cortical han aportado diversos conocimientos acerca de las áreas premotoras.
Estas están constituidas por el área 6 de Brodmann, donde se pueden distinguir el área motora suplementaria o corteza motora secundaria y la corteza premotora propiamente dicha. La estimulación de esta región produce movimientos más complejos involucrando más de una articulación, y en el caso de la estimulación del área motora suplementaria, los movimientos desencadenados son bilaterales. Es necesario utilizar mayores intensidades de estimulación para provocar los movimientos, o sea que es una región que presenta mayor umbral que lo que es el área motora primaria. Sus axones van a proyectar a la corteza motora primaria o M1, estructuras subcorticales, principalmente el tronco, y también directamente a la médula espinal. Mientras el tamaño de la corteza motora primaria es relativamente constante entre los primates, las áreas motoras son de mayor desarrollo en los seres humanos. Aquí se observa un esquema muy simplificado de cómo se organizan los diferentes componentes de los sistemas motores en relación a diferentes aspectos de un acto motor voluntario. El procesamiento de información que el cerebro debe realizar para iniciar un movimiento voluntario puede dividirse esquemáticamente en 3 pasos. El primer paso es seleccionar una respuesta apropiada a la situación actual, de un conjunto de respuestas posibles. Esta respuesta, que corresponde a un objetivo comportamental particular, es determinado en una forma global, de forma simbólica por todo el sistema. El segundo paso es el plan del movimiento en términos físicos. Este paso consiste en definir las características de la respuesta seleccionada como una secuencia de contracciones musculares necesarias para llevarla a cabo. El tercer paso es ejecutar el movimiento. Es en este paso que las motoneuronas son activadas para desencadenar las mecánicas del movimiento que uno puede observar. Consecuentemente, los mensajes de control generados por las cortezas motoras son en sí mismos desencadenados por mensajes que provienen de otras regiones corticales. La corteza motora también se comunica estrechamente con estructuras subcorticales, como los núcleos grises de la base y el cerebelo a través del tálamo, el cual va a actuar como una estación de relevo. En luz de lo que sabemos acerca de la secuencia en la cual las áreas motoras de la corteza son activadas, podemos ver la secuencia de listos, pronto y ya en términos de actividad localizada a nivel cerebral. En la fase de pronto, los lóbulos frontal y parietal se activan primero con una contribución desde estructuras subcorticales involucradas en la vigilancia y el grado de atención. El comando listo luego activa a las áreas corticales premotoras y suplementarias, donde las estrategias para el movimiento se desarrollan y se mantienen hasta que la señal del ya sea dada. La señal del ya puede provenir de una fuente externa, como ocurre por ejemplo en una carrera propiamente dicha, o puede provenir desde el propio interior de la intención de la persona que va a correr, que decide por sí misma si todas las condiciones están presentes para iniciar la acción. El comando ya entonces aplica información desde estructuras subcorticales, tales como los núcleos grises de la base, que pueden influenciar el área 6 y luego eventualmente a la corteza motora primaria, que finalmente van a causar que la acción se lleve a cabo.